El jeque billonario nunca había encontrado nada que desafiara su voluntad, hasta esa noche bajo el cielo estrellado del Emirato. Su mirada fría y dominante recorrió el salón iluminado por candelabros de cristal, mientras en su pecho ardía un fuego silencioso y prohibido. Sabía que aquella luna de miel, prometida como un paraíso de poder y lujos, guardaba secretos que ni el oro ni las piedras preciosas podían comprar. El palacio resplandecía con el brillo dorado de sus pilares cubiertos de filigranas, y los tapices de seda fina ondeaban suavemente al compás del viento del desierto. El aroma del incienso exótico se mezclaba con la fragancia fresca de jazmín, creando una atmósfera que parecía suspendida en el tiempo. Más allá, las dunas interminables se extendían, como un mar dorado, silencioso y eterno, testigo mudo de la noche que estaba por revelarse. Ella, la joven humilde con ojos que reflejaban el temor y la esperanza a partes iguales, caminaba poco a poco por el pasillo, sintiendo en cada paso la magnitud del mundo al que había sido arrastrada. La suavidad de su voz apenas llegaba a sus oídos cuando recordó la fragilidad de su secreto más íntimo, la virginidad que el jeque ignoraba por completo. Esa verdad envolvía su corazón en nudos de miedo y desconcierto, mientras trataba de ocultar la inocencia detrás de una apariencia serena. El jeque, acostumbrado a obtener todo lo que deseaba con un simple gesto, enfrentaba ahora un territorio desconocido. La revelación de que aquella mujer aún guardaba un mundo intacto dentro suyo fraguaba en su mente un huracán de dudas y anhelos reprimidos. La promesa de una luna de miel perfecta comenzaba a resquebrajarse bajo la tensión de aquello que ninguno de los dos había previsto. En la penumbra del salón, sus primeras palabras resonaron con un filo invisible. ¿Realmente creíste que esto sería sencillo? Su voz, profunda y autoritaria, buscaba romper las barreras del silencio, mientras sus ojos escrutaban cada gesto de ella, intentando descifrar la mezcla de valentía y miedo que la dominaba. Ella, sin embargo, no se dejó amedrentar. Con la cabeza alta y una firmeza que sorprendía incluso al jeque, respondió con un suspiro contenido: «No vine aquí a ser conquistada, sino a ser comprendida». Y en esa breve frase quedó atrapada la chispa que encendería un fuego incontrolable entre ambos. Pero entonces, justo cuando la noche parecía ofrecerles un respiro, una noticia inesperada cayó sobre el jeque como un sable invisible. La joven estaba embarazada. Aquella noche mágica, marcada por el encuentro que desafió sus mundos, había sembrado una vida dentro de ella, un secreto que amenazaba con derrumbar sus castillos de orgullo, y surgía como el mayor desafío para un hombre que creía conocerlo todo. Su corazón, por primera vez, vaciló, y su mente luchó con un dilema que no podía ignorar. ¿Sería capaz de aceptar aquella nueva realidad? ¿O permitiría que el peso del título y la ambición destruyeran lo que, sin saberlo, apenas comenzaba? Y antes de que este secreto oculto en los muros de este emirato salga a la luz, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Deja tu like si el corazón de este jeque ya logró atraparte, y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué crees que sucederá en la próxima entrega. Tu pasión por estos dramas es el combustible que nos impulsa a continuar. Gracias por acompañarnos. La noticia cayó en el silencio del palacio como un golpe seco que nadie esperaba. El jeque billonario, de mirada impenetrable y andar sereno,
permaneció inmóvil por un instante que pareció eterno bajo el dorado resplandor de los candelabros. Sus dedos apretaron el respaldo de una silla tallada con detalles florales, tan intensamente que la madera parecía resquebrajarse bajo su agarre. La joven, que hasta hacía solo minutos intentaba ocultar sus temores tras una máscara de dignidad, sintió cómo el peso de aquella revelación la hacía flaquear. Su respiración se volvió errática y por primera vez el muro de valentía que había construido comenzó a desmoronarse lentamente. El embarazo no solo era un secreto, era un desafío silencioso destinado a trastocar las reglas del juego que ambos creían dominar. El jeque, hombre acostumbrado a disponer de todo, con un simple movimiento, ahora se encontraba atrapado en una red tejida por su propio orgullo y un amor que rechazaba admitir. Se acercó a ella sin prisa, pero con una intensidad contenida, tan poderosa que parecía absorber la luz del salón. Su voz, ronca pero temperada, se convirtió en un susurro cortante. ¿Por qué me ocultaste esto? ¿Creíste que ignoraré la verdad? Ella levantó la mirada. Ese brillo temeroso que lo había cautivado no desapareció del todo, sino que brilló aún más intenso, como la última llama que queda justo antes del amanecer. No fue fácil para mí. No sabía cómo decírtelo. Ni siquiera sé lo que esto significará para nosotros. Su voz se quebraba, pero su dignidad no cedía. El jeque pasó la mano por su rostro, tocando fugazmente aquella mejilla que ocultaba un secreto más grande de lo que cualquiera de los dos imaginaba. El aroma de su piel, mezclado con el perfume delicado de rosas de Damasco, que llevaba, despertaba en él una mezcla confusa de deseo y miedo. Esto cambia todo lo que pensaba que controlaba, murmuró mientras se apoyaba contra una columna de mármol, donando a la escena un aire de tragedia silenciosa. Cada músculo de su cuerpo temblaba bajo la presión invisible de un mundo que se deshacía de su orden natural. Pero la joven, aunque vulnerable, no se dejó caer. Con una firmeza renovada, le susurró al oído, como si el muro de orgullo del jeque fuera un cristal que podía quebrarse con palabras y no con violencia. No vine aquí a ser una sombra en tu vida, ni un obstáculo. Vine a ser la razón por la que cambies, la prueba de que incluso el hombre más poderoso puede aprender a amar diferente. El jeque apartó la mirada, luchando con aquella confesión. En sus ojos se amontonaban las dudas, pero también una chispa incipiente de esperanza. Sabía que el camino que comenzaba estaba plagado de espinas, pero también que no podía ignorar la vida que crecía dentro de ella. Su mundo, hasta entonces hecho de riquezas y poder absoluto, comenzaba a desmoronarse para dar paso a una realidad más compleja, más humana. En ese instante, un susurro desde el interior del palacio rompió la magia del momento. Un sirviente, con voz temblorosa, anunció la llegada inmediata de un visitante inesperado. El jeque frunció el ceño, comprendiendo que las intrigas nunca descansaban en su entorno. Pero lo que realmente detuvo su expiración fue el nombre que el mensajero pronunció con reverencia y misterio. Su Alteza, la princesa Zarra, su hermana, ha regresado tras años de ausencia. El salón pareció enfriarse al instante. La joven apretó la mano del jeque con desesperación silenciosa, consciente de que la sombra de la hermana podría desatar tempestades tan feroces como el desierto en tormenta. El jeque inclinó ligeramente la cabeza, una mueca que oscilaba entre el cansancio y la determinación. Zarra,
Ella siempre ha sabido cómo cambiar el destino con su sola presencia. Ahora, más que nunca necesitamos estar preparados. Ella complica todo. La noche, que minutos antes parecía ofrecer el secreto de un nuevo comienzo, ahora se tiñó de incertidumbre y peligro. Los muros del palacio guardaban en su silencio promesas y amenazas. La figura del jeque billonario se volvió un enigma todavía más profundo que antes, atrapado entre el orgullo, el amor que se niega a aceptar y la llegada de una fuerza del pasado que amenazaba con destrozar no solo su reino, sino también el delicado equilibrio que apenas empezaba a construir con la mujer a su lado. La joven, con lágrimas que desafiaban su orgullo, inhaló profundamente el aroma del incienso, mezclado con la brisa fría que colaba por una ventana entornada. Su cuerpo, marcado por el secreto que ocultaba, tembló con el peso de aquel recuerdo y la promesa de un futuro incierto. Un paso firme resonó en el pasillo, acercándose al salón real. El jeque se alzó. Totalmente, su sombra proyectándose contra las paredes adornadas de oro y terciopelo. Sus ojos negros centellearon con una mezcla desconocida, miedo, esperanza y una determinación férrea que sólo los hombres como él podían entender. Esta noche, pensó, no solo se juega nuestro destino, sino el de todo un imperio. Y mientras la puerta se abría lentamente, revelando esa figura a la que nadie se atrevía a enfrentar sin temor, la verdadera batalla apenas comenzaba. La puerta se abrió con un crujido suave que pareció resonar en el silencio pesado del salón. La figura que apareció en el umbral irradiaba un aura imponente, envuelta en un traje tradicional bordado con hilos de plata, y sus ojos destellaban con la fría determinación de quien conoce cada rincón oscuro del palacio. La princesa Zarra había regresado, y con ella una tormenta implacable que ninguno de los presentes podía ignorar. El jeque billonario enderezó su postura, sus manos relajándose apenas, mientras una sombra de preocupación oscurecía su semblante. Había aprendido a leer entre líneas, a interpretar incluso los silencios más elocuentes de su hermana, cuyo regreso no presagiaba otra cosa que el desorden en sus planes cuidadosamente tejidos. La joven a su lado apretó la mano del jeque con fuerza, buscando en su contacto una esperanza frágil pero viva. Zarra avanzó, su mirada recorriendo la estancia con desdén apenas disimulado. Se detuvo frente al jeque, y con una sonrisa que no alcanzaba sus labios, dijo en voz baja pero cortante: «Hermano, he regresado para recordarte que en este reino la sangre pesa más que cualquier secreto». Un escalofrío recorrió la espalda de la joven. Aquellas palabras eran un aviso, una amenaza velada que hacía temblar las paredes de aquel palacio de mármol y oro. El jeque, sin embargo, mantuvo su temple, alzó el rostro y replicó con voz firme: «Las reglas han cambiado, Sara. No hay lugar para los fantasmas del pasado en este presente». Sara rió, un sonido frío y desprovisto de alegría, y se volvió hacia la joven, sus ojos penetrantes fijándose en ella, con una mezcla de curiosidad y desafío. «¿Y tú, crees de verdad que puedes reemplazar lo que perdimos?» Su tono estaba cargado de un veneno difícil de ocultar. La joven sostuvo la mirada sin titubeos, consciente de que en aquel instante se libraba una batalla mucho más profunda que la de simples palabras. Sentía el peso del futuro que cargaba en sus entrañas, una promesa silenciosa que podía derribar imperios o construir puentes imposibles. «No vine a reemplazar nada», respondió con suavidad, «sino a crear algo nuevo,
algo que ni tú ni nadie podrá destruir. El jeque ladeó la cabeza, sus ojos negros buscando en ella señales de inseguridad, pero solo encontró una determinación que lo prendió como una llama inesperada. Aquel embarazo, aquel secreto que había derribado sus muros, comenzaba a mostrar su verdadero poder, el de cambiar el destino de quienes se atrevían a mirarlo cara a cara. Entonces, como si el aire mismo se espesara en la atmósfera, un sirviente entró apresurado, interrumpiendo la tensión con un informe urgente. Su Alteza, he recibido noticias. Hay movimientos sospechosos en las fronteras del Emirato. Un levantamiento se está gestando, y no podemos descartarlo como un simple rumor. El jeque frunció el ceño, la noticia golpeando su mente con la fuerza de una tormenta desértica. No solo debía lidiar con las intrigas internas, con una hermana cuyo regreso amenazaba su estabilidad y con el secreto que crecía dentro de su esposa, sino también con un peligro real que podía desatar el caos en su reino. La joven observó cómo la expresión del jeque se endurecía, mezclando la furia con una preocupante ansiedad. A pesar de todo, ese hombre que parecía invencible ahora mostraba una fragilidad que solo ella había visto antes, un lado suyo que rogaba por algo más que poder. Buscaba redención, amor y un camino hacia la paz. «Déjame ayudarte», murmuró ella, levantando la mirada con una valentía que sorprendió al jeque. «No somos enemigos del destino, sino sus instrumentos. Juntos podemos enfrentar lo que venga». Un silencio denso se instaló entre ambos, cargado de promesas y temores. De pronto, la puerta del salón se cerró con un golpe seco, como si el propio universo hubiera decidido encerrar aquella reunión en una burbuja donde solo ellos existían. Zarra, sin abandonar su oscura sonrisa, se acercó lentamente y dijo casi en un susurro: «Quizás sea tiempo de que sepas la verdad sobre por qué me fui. Y creerme, hermano, esa verdad es más profunda y peligrosa de lo que imaginas». El jeque la miró, sus ojos llamas y hielo fundidos en una sola expresión. Estaba atrapado entre sombras del pasado y las luces inciertas del futuro. La joven a su lado sintió la tensión crecer, palpando el latido acelerado de su corazón y el eco de un destino que comenzaba a dibujarse ante sus ojos. La amenaza de la hermana, el embarazo oculto y el levantamiento en las fronteras. Todo convergía para envolverlos en una red de intrigas, secretos y decisiones que podrían cambiarlo todo. Mientras una brisa fría recorría el palacio, llevando consigo el aroma del incienso mezclado con el destino, el jeque billonario supo que esa noche no solo estaba en juego su imperio, sino la esencia misma de su alma. El juego acababa de comenzar. Una tensión casi palpable colgaba en el aire del gran salón, mientras el jeque billonario miraba fijamente a su hermana, la princesa Zarra. La fría iluminación resaltaba cada línea severa de su rostro. En su interior, una tormenta silenciosa amenazaba con romper la tranquilidad que alguna vez creyó inquebrantable. El eco de sus palabras seguía retumbando. «Las reglas han cambiado, Zarra. No hay lugar para los fantasmas del pasado en este presente». Zarra sonrió, pero no era una sonrisa de alegría, sino una que escondía secretos oscuros y peligrosos, con una mirada que parecía perforar el alma de la joven que estaba al lado del jeque. Pronunció con voz cortante: «¿Y tú, crees de verdad que puedes reemplazar lo que perdimos?». Esa pregunta resonó como un desafío cruel en la atmósfera densa, impregnada de fragancias de jazmín y sándalo que el incienso dejaba tras de sí. La joven, sintiendo toda la presión de ese juicio silencioso, sostuvo la mirada firme.
Su corazón latía con fuerza, no solo por el reciente revelación de su embarazo, sino por la batalla que sabía que apenas comenzaba. «No vine a reemplazar nada», dijo con una voz suave, pero llena de determinación. «Vine a crear un futuro que ni tú ni nadie podrá destruir». El jeque, atrapado entre la rebelión de su hermana y la fragilidad de la mujer que amaba, sintió cómo se quebraban los cimientos de su mundo perfecto. La responsabilidad de un imperio, las expectativas del linaje y, sobre todo, ese secreto que ella guardaba dentro de sí, lo hacían tambalear. El silencio se rompió abruptamente cuando un sirviente irrumpió en la estancia, con pasos apresurados y un rostro pálido. «Su Alteza, hay informes preocupantes en las fronteras del Emirato. Se registran movimientos inusuales, y un posible levantamiento parece inminente». La noticia cayó como un rayo que partía en dos la noche tranquila, tiñéndola de miedo e incertidumbre. El jeque frunció el ceño. Sus manos se cerraron en puños ocultos detrás de su espalda fuerte y erguida. «No podemos permitir que el caos se extienda», murmuró, con un tono que mezclaba la furia y la fría resolución de quien ha construido su imperio con sangre y sudor. La guerra parecía inevitable, pero no solo en el campo de batalla. Las tensiones dentro de su propio palacio amenazaban con derribar todo lo logrado. La joven respiró profundamente, sintiendo cada músculo tenso contra el suelo de mármol frío. Su vientre era el guardián de un secreto, que podía ser la llave o la ruina. Se acercó al jeque, tocando suavemente su brazo. «No estás solo en esto. Juntos podemos enfrentar la tormenta, hermanar nuestros mundos y proteger a quienes amamos». Por un instante él bajó la mirada hacia ella, y en sus ojos negros como el ébano se vislumbró una chispa que no solo era rabia o miedo, sino una esperanza perdida que empezaba a renacer. Pero aquella luz comenzó a extinguirse tan rápido como apareció, cuando la puerta tras ellos se abrió de golpe, dejando entrar una figura imponente y oscura. Un hombre vestido con túnicas negras bordadas en oro empezaba a caminar hacia ellos. Sus pasos resonaban con una cadencia elegante y mortal. Su rostro, marcado por cicatrices y una fría sonrisa, era suficiente para congelar la sangre en las venas de cualquiera en el palacio. «Su Alteza», anunció con una reverencia apenas contenida, «he venido a informarle que el levantamiento no es solo un rumor. Las fuerzas rebeldes cuentan con apoyo extranjero. Esta insurrección podría usar a quienes más le son cercanos como simples peones en su juego». El jeque apretó los dientes. Sabía que esta guerra se libraría no solo contra enemigos visibles, sino contra sombras internas. Miró a sus dos mujeres, la joven y la perturbadora presencia de su hermana, y sintió cómo la lealtad y el amor se volvían armas y balas en un combate implacable. La princesa Zarra, con una mirada afilada como un puñal, murmuró: «No creas que he regresado solo para sembrar caos, hermano. Hay verdades enterradas en tu pasado, secretos que podrían salvar o destruirnos a todos». El jeque se quedó en silencio, asimilando aquellas palabras como si fueran una sentencia. Su mundo era una red frágil de poder, secretos y deseos ocultos. Pero ahora, más que nunca, esa red parecía estarse deshaciendo. Lentamente, y él no sabía quién sería el primero en caer. La joven, sintiendo la presión y el peso del silencio, apretó con fuerza la mano del jeque. «No temas lo que vendrá», susurró con voz quebrada por la emoción. «Este hijo nuestro es la promesa de una nueva era, un vínculo que ni las traiciones ni las serpientes del pasado
podrán destruir. Un leve viento entró por la ventana, agitando las cortinas de brocado y llevando con él el aroma del desierto nocturno. El jeque cerró los ojos, exhalando un suspiro que era mezcla de desgaste y determinación. Cuando los abrió, su voz era una afirmación que resonó en cada rincón del palacio. Entonces, que comience esta batalla, por nuestro amor, por nuestro hijo, y por el legado que no permitiré que sea borrado. Pero antes de que pudiera dar un paso, la campana del palacio anunció una llamada urgente desde el teléfono de Jade. Una llamada que ni el jeque ni la joven podrían ignorar. Al contestar, el silencio fue roto por un susurro helado que heló la sangre del jeque. Los verdaderos enemigos no están afuera, están mucho más cerca de lo que imaginas. El aire pesado del salón parecía haberse detenido, atrapado entre el murmullo del incienso y la presencia imponente de aquellos protagonistas, marcados por secretos y destinos cruzados. El jeque billonario se sostuvo firme, pero era imposible ocultar la sombra de incertidumbre que pisaba cada paso de su alma. La noticia del levantamiento tenía su mundo de amenazas que iban más allá de las fronteras físicas. Esta guerra se libraba en los rincones más profundos de su castillo, entre miradas esquivas y silencios cargados de promesas rotas. Zarra, la princesa regresada, abrió sus brazos con una elegancia que desafiaba la tensión. «Hermano», dijo con voz seductora, «hay fuerzas en marcha que ni siquiera tú puedes controlar. Mi ausencia trajo sombras, pero también conocimiento. Lo que está por venir afectará todo lo que crees sólido». El jeque la miró, agudo y calculador, leyendo en sus palabras un peligro que no podía ignorar. La joven a su lado, con una mano apretando la suya en señal de apoyo silencioso, observaba cada gesto con un corazón que latía tan fuerte que amenazaba romper el confinamiento del pecho. Ese embarazo escondido era un farolillo en la oscuridad, una chispa que podía iluminar o incendiar todo. Zarra comenzó, sus palabras firmes pero con un dejo de desconfianza. «Habla claro. ¿Qué secretos traes? ¿Qué sombras acechan detrás de tu sonrisa fría?» La princesa sacudió la cabeza, como si lanzara sobre ellos el peso de años de una verdad amarga. «Mi partida no fue por capricho», dijo, «sino porque descubrí traiciones que ni siquiera imaginabas. Aquí, dentro de estas paredes, hay cuervos disfrazados de aliados, esperando el momento para volar y arruinarlo todo». Un silencio mortal lo envolvió mientras el jeque absorbía aquellas revelaciones. Su mirada se volvió un pozo insondable donde se mezclaban la ira, la sorpresa y la precaución de un hombre que sabe que en su propia casa puede estar la mayor amenaza. La joven, sintiendo la tensión que le oprimía el aliento, decidió romper el hielo. «Si hay enemigos ocultos», dijo con voz tersa pero firme, «debemos unirnos. Mi hijo y yo no somos solo un secreto, somos esperanza para lo que puede ser». El jeque dio un paso hacia ella, su sombra cayendo como un manto oscuro sobre el tapiz dorado del suelo, y posó una mano temblorosa sobre la suave mejilla que contrastaba con la tensión de sus músculos. «Nunca había sentido esta vulnerabilidad», murmuró, «pero no dejaré que nada destruya lo que empieza a crecer entre nosotros». Fue entonces cuando la puerta del salón se abrió lentamente, otra vez con ese crujido ominoso que parecía susurrar malas noticias. Un hombre alto, vestido con túnicas negras adornadas con el escudo del emirato, entró con la postura rígida de quien carga un mensaje que nadie quiere oír. «Su Alteza», dijo con voz grave, «los rebeldes han lanzado un ataque en varias aldeas fronterizas. Esto es solo el comienzo». Además, uno de sus más cercanos consejeros,
ha sido visto conspirando con el enemigo. El jeque frunció el ceño, cerrando los ojos por un instante, tratando de apretar esa madeja que amenazaba con estrangularlo. La lucha no sería solo en el campo, sino en cada sala, en cada mirada, en cada palabra susurrada. Sarra se acercó con una sonrisa amarga y deslizó suavemente su mano por el brazo del jeque. Hermano, el mundo que conocías está cambiando. Puedes resistirlo solo, o puedes gobernar este caos con una alianza que nadie esperó. La joven miró a ambos, sintiendo una mezcla adormecedora de miedo y determinación. Sabía que esa tormenta podía arrasarlos a todos, pero también que bajo las ruinas podría surgir un nuevo comienzo, una unión forjada en la adversidad. El jeque inhaló profundamente, dejando que los aromas de sándalo y jazmín se mezclaran con su exhalación. «Habrá sangre», advirtió con voz grave, «pero también habrá justicia, y quien traicione a este reino pagará con todo». Una sombra cruzó su rostro cuando la princesa bajó la mirada, apartando un mechón oscuro de su frente. «Y hay algo más que debes saber», susurró, con la voz quebrantada por lo no dicho. «Algo que cambiará para siempre la forma en que ves a quienes te rodean». El silencio volvió a llenar el salón, pesado y expectante. La joven apoyó su frente contra el brazo del jeque, buscando en ese contacto la fortaleza que necesitaba para enfrentar lo que vendría. Fuera, el viento del desierto se enredaba entre las columnas del palacio, llevando consigo una promesa que nadie aún osaba susurrar: el fin de una era y el inicio de otra bañada en fuego y lágrimas. El jeque levantó la vista, sus ojos prendidos en una decisión que no admitía retroceso. «Que se reúnan los leales», ordenó, «y que nadie confíe en las apariencias. El enemigo está más cerca de lo que creemos». Y mientras la puerta se cerraba detrás del mensajero, una presencia invisible pero palpable se deslizó entre las sombras del palacio, llevando consigo un secreto tan profundo que podría destruir no solo el trono del jeque billonario, sino también el murmullo silencioso de aquel embarazo que rondaba en la penumbra. La tormenta apenas comenzaba a rugir, y la noche guardaba un último suspiro que estallaría en el momento menos esperado. El jeque billonario mantuvo la mirada fija en la figura oscura que acababa de irrumpir en el salón, sintiendo cómo la tensión se enredaba en cada fibra de su cuerpo. El aire del palacio, pesado con la fragancia de incienso y jazmín, se volvió denso, casi asfixiante. La noticia del ataque en las aldeas era un golpe, sí, pero el anuncio sobre la traición cercana era una daga invisible hundida en su confianza. La joven, con su vientre oculto bajo el vestido bordado, apretó la mano del jeque con la fuerza de quien sabe que el destino yace ahora en sus hombros. Su silencio hablaba tanto como sus ojos, que buscaban en los del jeque una señal de esperanza entre la tormenta que se desataba. Sarra, la princesa de presencia imponente y sonrisa ladina, se acercó con pasos decididos y una mirada afilada que atravesaba paredes y corazones. «Hermano», susurró con voz que parecía deslizarse por cuchillas invisibles, «la confianza en estos muros se ha roto. No. Sabes en quién puedes apoyarte ya. Ese consejero no es más que un peón en un juego mucho más grande». El jeque sintió un estremecimiento recorrer su espalda. Cada palabra de su hermana era una advertencia y una provocación al mismo tiempo. Se volvió hacia la joven, cuyo rostro mezclaba una mezcla indómita de temor y determinación, y supo que esa alianza naciente
era la única ancla en un océano de traiciones. ¿Quién es ese hombre en quien confiábamos todos?, preguntó con una voz cargada de ironía amarga, mientras sus dedos apretaban involuntariamente el borde de la mesa de caoba. Rashid, respondió el mensajero con solemnidad, el consejero principal, con acceso a los secretos más profundos del Emirato. Su lealtad ahora está en duda. El jeque exhaló una bocanada de aire, pesado, cargado de la mezcla de rabia y dolor de un hombre acostumbrado a controlar su destino. Rashid nunca fue un amigo verdadero, murmuró, pero nunca sospeché que llegaría tan lejos. La joven dio un paso adelante, con el ligero tambor de sus falanges contra el suelo de mármol resonando en la quietud. Si hay alguien en quien no podemos confiar, debemos actuar rápido. Nuestro hijo merece crecer en un mundo sin sombras que oscurezcan su vida. Zarra chasqueó la lengua con desdén. Ilusos. Las sombras son inevitables cuando gobiernas a hombres tan débiles como para ser comprados o coaccionados. Pero este vendaval saca a la luz todo lo oculto. Es nuestra oportunidad y nuestra perdición. Yehe se enderezó, dominando la oleada de emociones que amenazaba con quebrarlo. Aquella noche se convertía en la encrucijada donde se definiría no solo su poder, sino su esencia como hombre y gobernante. «Convocaré al Consejo de Leales», anunció, «que se reúnan en la sala de audiencias. Rashid enfrentará el juicio de su traición». Zarra lo miró con ojos que brillaban al borde de la complicidad y el peligro. «No subestimes lo que este juicio puede desatar. Dependemos de tu fuerza, pero también de tu prudencia». La joven, envuelta en el silencio cargado, se apoyó discretamente en el brazo del jeque, percibiendo el latido acelerado bajo la piel. Su embarazo, hasta entonces secreto y sagrado, ahora era tanto un símbolo de esperanza como una vulnerabilidad que podía ser explotada. El jeque abrazó ese peso invisible con renovada determinación. «No permitiré que el miedo ni las traiciones destruyan lo que hemos empezado», dijo con voz firme, dejando que el eco de sus palabras llenara la sala. De repente, un sutil murmullo se levantó en las sombras, como un viento que arrastra secretos en susurros prohibidos. La presencia enigmática que acababa de entrar pareció multiplicarse en ecos invisibles, como si el propio palacio respirara la amenaza. En la penumbra, los ojos de Zarra relucieron con un brillo inquietante cuando pronunció la frase que desató un escalofrío generalizado. «Lo que estás a punto de descubrir, hermano, puede quebrar las cadenas que te atan o consumirte en ellas». El jeque sintió cómo el suelo mismo parecía desvanecerse bajo sus pies por un instante. Aquellas palabras eran la punta del iceberg de un secreto que había permanecido oculto demasiado tiempo. Un misterio que podía arrastrarlos a todos hacia el abismo o darles las alas para volar. Sus labios se apretaron en una línea firme mientras su mente giraba, multiplicando posibilidades, trazando planes para enfrentar la tormenta. Pero en su interior, una voz suave y persistente, la de la joven a su lado, le recordaba que no estaba solo, que la batalla que venía requeriría un amor más fuerte que el acero. El crepúsculo avanzaba, el tiempo apremiaba, y con cada latido crecía la certeza de que aquella noche marcada por la traición y la revelación sería solo el preludio a un desenlace que cambiaría para siempre el destino del jeque billonario y de la vida que ya florecía en silencio bajo su techo. Y cuando la puerta del salón se cerró con un golpe seco, dejando tras de sí el eco de pasos que se alejaban, el jeque comprendió que el verdadero enemigo que debía enfrentar no estaba en el horizonte, sino detrás de la máscara de lealtad que le sonreía con ojos fríos
en el reflejo de un cristal oscuro. El jeque billonario permaneció inmóvil un instante más, como si el peso de aquella revelación, de la tormenta que se avecinaba, quisiera aplastarlo bajo su manto de poder. El eco de las palabras de su hermana aún vibraba en él, aire cargado por el incienso, mientras su mente trabajaba a una velocidad que desafiaba las prisiones de la fatiga. Sus ojos, negros y profundos, se clavaron en los de la joven a su lado, buscando en esa mirada un ancla que lo sostuviese ante el torbellino de amenazas, tanto externas como originadas en la misma alma de su hogar. Lentamente flexionó las rodillas y descendió hasta posarse frente a ella, con una expresión que apenas permitía adivinar ese cálido remolino de emociones tumultuosas que le ardían dentro. «Lo que estamos enfrentando», murmuró con voz ronca, quebrada de intensidad contenida, «no es sólo la invasión de enemigos, ni las maquinaciones de quienes conspiran a mis espaldas. Es la prueba dolorosa de lo que significa amar y proteger». Sus dedos rozaron con una delicadeza inesperada el vientre que ocultaba el secreto más sagrado de aquella unión, y por un instante los muros de orgullo y dominio que había erigido comenzaron a resquebrajarse bajo la fuerza de un amor emergente, tan temeroso como irrefrenable. La joven inhaló profundamente, sintiendo cómo la fragilidad y el coraje se entrelazaban en cada latido de su corazón. «Nuestro hijo», proclamó con una determinación que fulminaba cualquier sombra, «es la esperanza en medio de esta oscuridad. No solo un regalo, sino un desafío para quienes quieren vernos caer». Un sonido lejano, como un suspiro quebrado, se coló bajo la cortina de oro y terciopelo que decoraba el salón. El jeque prosiguió, arrastrando las palabras como quien besa cada sílaba con el equilibrio de un imperio entero. «Debemos mostrarnos más unidos que nunca, no solo para vencer a quienes traman contra nuestro pueblo, sino para resistir la tormenta que amenaza con destruirnos por dentro». La tensión se volvió casi palpable cuando la puerta del salón se volvió a abrir con un estrépito seco. Sin embargo, esta vez no fue el sirviente ni uno de sus consejeros lo que apareció, sino un joven hombre enfundado en cuero oscuro, con ojos agudos que reflejaban noches sin descanso y secretos demasiado pesados para un alma común. Con un paso firme, se adelantó hacia el jeque y sin evitar la mirada penetrante dijo: «Su Alteza, los espías han confirmado que el levantamiento tiene un apoyo que va más allá de nuestras fronteras. Es una alianza oscura que busca fragmentar el Emirato desde dentro y desde fuera. Además, nuestros enemigos saben de la existencia del niño. Su madre ha sido vigilada». Una ola de furia helada recorrió el cuerpo del jeque, mientras cada palabra resonaba como un golpe seco y certero. Sus puños se cerraron con tanta fuerza que suidía que los huesos podrían romperse. «Así que», murmuró, susurrando para sí mismo en un juramento sordo, «quieren usar a mi sangre como arma contra mí». La joven, con la sombra de la incertidumbre difundida entre sus ojos, apretó la mano del jeque con un fervor que desafiaba a cualquier enemigo. «No permitiré que el fruto de nuestro amor sea un campo de batalla», afirmó, con un destello de fuego que parecía emanar de su propia alma. Zarra, apostada a un lado con una sonrisa que parecía cuchilla y veneno, cruzó los brazos y dijo en un tono venenoso: «Aún te ciegan el amor y la esperanza, hermano. La política es un juego de supervivencia. Una traición más profunda puede venir desde donde menos lo esperas». El jeque la observó detenidamente, percibiendo que la verdad contenida en las palabras de su hermana era tan peligrosa como vital. Sabía que deben prepararse, que cualquier distracción sería fatal.
convocaré inmediatamente a los aliados de confianza, ordenó con voz firme, y protegeremos cada rincón de este palacio. No dejaremos que destruyan lo que con tanto esfuerzo hemos levantado. Mientras sus ojos se posaban en la joven embarazada, su expresión, casi indescifrable, mostró una mezcla de gratitud y un renovado sentido de responsabilidad. Era un guerrero, sí, pero ahora también un guardián. Un ligero movimiento del aire hizo bailar las cortinas al compás del viento nocturno, trayendo consigo la promesa del desierto y sus secretos. En ese instante, el jeque supo que no habría descanso, que cada paso sería una batalla, y que el futuro que anhelaban solo sería posible si sobrevivían a la vorágine que se cernía. La joven, con lágrimas apenas contenidas que descendían silenciosas por sus mejillas, fijó la mirada en su esposo y pronunció con voz quebrada pero llena de valor: cualquiera que intente tocarnos, que se prepare para enfrentar a un hombre que no teme a la oscuridad y a la mujer que lo sostiene. Un silencio cargado de significado cayó sobre la sala, como el respiro previo a la tempestad, y justo en ese momento, el jeque sintió la llamada insistente de un destino que venía envuelto en sombras y promesas de guerra. Entonces, la sombra que había estado acechando en los recovecos del palacio se manifestó con una sola palabra. Una palabra que dejó helada el aire, tatuó el miedo en la piel y activó todas las alarmas del corazón. Traición. La tensión en el gran salón del palacio se volvió casi tangible. El jeque billonario seguía inmóvil, con aquella palabra resonando en su mente como un eco funesto. Traición. Era un hierro candente en el pecho, punzante y certero. Sus dedos apretaron con fuerza el borde de la mesa de caoba oscura, mientras en su interior una tormenta voraz comenzaba a desatarse. La joven a su lado exhaló un suspiro contenido, sus ojos negros llenos de una mezcla extraña, miedo, pero también determinación feroz. Sabía que aquel embarazo no era solo un secreto resguardado en las sombras del palacio. Era la chispa que encendía una batalla mucho mayor, una que pondría a prueba el amor y la lealtad de todos los que lo habitaban. Zarra observaba la escena con una sonrisa que no alcanzaba a ocultar su ira contenida. Sus labios se curvaron en un gesto que más parecía un desafío que una. «Bienvenida. La verdadera guerra», dijo con voz mordaz, «no está solo fuera de estas murallas. Está aquí, donde menos lo esperan, y está a punto de devorar todo lo que el jeque ha construido». El jeque giró la mirada hacia ella, sus ojos chispeando con un fuego oscuro. «No más juegos, Zarra. Los años de silencios y secretos han terminado». Su voz resonó en el espacio, firme y cortante. La joven, tomando un pequeño aire para imponer su voz sobre aquel tumulto de emociones, sostuvo con fuerza la mano del jeque. «Este hijo», dijo con voz baja pero significativa, «no será utilizado como moneda de cambio. Es la vida que vos y yo hemos comenzado a tejer. Y protegeré ese futuro, cueste lo que cueste». El temperamento férreo del jeque se suavizó al sentir aquel tacto y aquella promesa. Por un instante, la fría máscara de hombre invencible se desdibujó, revelando la fragilidad oculta en el fondo de su ser. Bajó la mano para cubrir el vientre sagrado, en un gesto que rompía siglos de orgullo para abrazar la esperanza. Un nuevo susurro interrumpió la tensión, cortando el aire con su peso. Un consejero del palacio apareció en el umbral, su rostro apesadumbrado, y las palabras que pronunció fueron un golpe seco. «Su Alteza, Rashid ha sido visto reuniéndose con los rebeldes. Esta traición amenaza con fracturar el emirato desde dentro.
El jeque cerró los ojos con fuerza, como si aquella noticia pudiera desvanecerse con la fuerza de su voluntad. Pero sabía que era cierto. El enemigo no era solo visible en los campos distantes, sino que se encontraba entre los corredores dorados que creía seguros. Sara avanzó hasta quedar a su lado, su mano rozando el brazo del jeque con una intensidad que desnudaba su convicción. Hay fuerzas que juegan a rompernos, hermano, pero también hay alianzas que pueden cambiarlo todo, si tienes el valor de aceptarlas. La joven sintió un escalofrío recorrer su espalda y buscó en la mirada del jeque esa chispa de férrea decisión que siempre la había hecho creer en un futuro juntos, a pesar de las tormentas que los acechaban. «Convocaré al Consejo de Leales esta misma noche», anunció el jeque, enderezándose con una fuerza que parecía desafiar el peso del mundo. «Necesitamos conocer a cada traidor, cerrar cada brecha. Protegeremos nuestro imperio con cada aliento». El silencio se instaló de nuevo, pesado y cargado, cuando Sarra susurró con una voz llena de advertencia: «No olvides que entre esos leales puede ocultarse un lobo vestido de cordero. Nadie es lo que parece». Una sombra oscura cruzó el rostro del jeque, mientras su mente trazaba las intrigas en un tablero invisible, consciente de que la lealtad era un lujo que ya no podía permitirse dar por sentado. En medio de aquel silencio tenso, la joven apoyó su frente contra el brazo del jeque, buscando refugio y dando refugio a la vez. Su respiración temblaba, una mezcla de miedo y deseo. «Pelearé a tu lado», prometió, «y nadie tocará a nuestro hijo sin enfrentar la furia del jeque billonario que está en vos, y de la mujer que nunca se rendirá». Un viento nocturno se coló por las ventanas abiertas, trayendo consigo el aroma del desierto y el incienso, mezclados en una danza que parecía envolverlos en un manto de destino inevitable. El jeque exhaló, su voz una promesa teñida de acero y ternura: «Esta noche estamos al borde del abismo, pero caer no es una opción». La puerta crujió detrás de ellos, dejando tras de sí un vacío pesado, y en ese vacío vibró una palabra pronunciada con un susurro que parecía desgarrar el alma: traición. Los ojos del jeque se clavaron en la penumbra, buscando la silueta de un enemigo que no era un extraño, sino alguien cuya sombra se ocultaba entre los que decían amarlo. La batalla más oscura apenas comenzaba, y la luna, testigo mudo, se convirtió en el único relicario de secretos que aún no podían ser revelados. El sol comenzaba a asomar lentamente sobre el horizonte, bañando el emirato con una luz dorada que parecía prometer un nuevo amanecer, tanto para la tierra como para aquellos que en ella habitaban. En el gran salón del palacio, impregnado todavía del aroma de incienso y jazmín, el jeque billonario se encontraba junto a la joven que le había enseñado cantidad de lecciones en un tiempo tan breve. Su vientre ya mostrando con gracia las formas suaves. El embarazo era el símbolo más vivo de ese cambio profundo en su vida. Sus miradas se encontraron en un silencio cargado de significados. Habían atravesado tormentas de traiciones, miedo y secretos, incluso el frío e implacable regreso de la princesa Sarra, que alguna vez sembró dudas y discordias, había sido enfrentado y superado. El jeque, con una nueva humildad en sus ojos, tomó la mano de su esposa con ternura. «Este hijo es más que nuestra sangre», murmuró. «Es la promesa de que podemos construir un futuro distinto, sin los fantasmas del pasado». Ella asintió, con una sonrisa que guardaba el alivio de haberse sentido finalmente comprendida y amada. Ambos habían aprendido que el poder no era nada, sino estaba sustentado por la voluntad genuina de amar y ser amados,
El eco de pasos firmes anunció la llegada de la princesa Zarra, pero esta vez su porte estaba teñido no de desafío, sino de resignación y aceptación del nuevo orden que se imponía. «Hermano», dijo con una voz más suave que antes, «he dejado atrás las sombras del pasado. He decidido apoyarlos, porque veo en ustedes un futuro que merece ser protegido». Sus palabras resonaron como un pacto renovado, una alianza que sellaba el fin de las antiguas rencillas. Mientras tanto, en las aldeas fronterizas, la amenaza del levantamiento había sido contenida gracias a la firmeza y la sabiduría del jeque. Las fuerzas rebeldes, desorganizadas y sin un liderazgo claro, fueron desmanteladas pacíficamente a través de negociaciones habilidosas y la promesa de reformas que beneficiarían a todos. El reino, aunque marcado por cicatrices, respiraba un aire de esperanza renovada. La corte del palacio vibraba en armonía, los consejeros leales demostraron su fidelidad, y aquellos que habían sido tentados por la traición fueron confrontados, sus problemas enfrentados con justicia, pero también con misericordia, porque el jeque había comprendido que gobernar también implicaba sanar las heridas. En un momento de calma, en el jardín del palacio, el jeque y su esposa caminaron juntos, admirando las flores que comenzaban a abrirse con la ternura de la primavera recién llegada. La joven posó su mano sobre el vientre, donde la vida latía con fuerza. «No fue fácil llegar hasta aquí», dijo con voz dulce, «pero cada desafío nos preparó para esto». Él la abrazó con fuerza, sintiendo un amor profundo y sereno, distinto de la pasión ardiente que les había marcado al principio, pero igual de intenso. «Hicimos de nuestro amor un refugio en medio de la tormenta», confesó, «y ahora ese amor es la raíz que sostendrá nuestro imperio y nuestra familia». Las noches que siguieron estuvieron llenas de planes para el futuro, con charlas compartidas sobre el niño que estaba por llegar, sobre la herencia que no querían que fuera solo material, sino un legado de amor, justicia y unidad. En un gesto simbólico, el jeque convocó a su corte para anunciar no solo la llegada de su hijo, sino también un giro en las políticas del emirato. Reformas para integrar y elevar a todos los súbditos, para construir un reino donde la prosperidad no estuviera reservada a unos pocos, sino que alcanzara a cada rincón. El anuncio fue recibido con vítores y lágrimas de emoción, mientras en los ojos del jeque brillaba la determinación de un hombre que había aprendido a ser más que un dueño, un verdadero líder. Finalmente, en una ceremonia sencilla y llena de significado, el jeque y su esposa reafirmaron sus votos ante la familia y amigos más cercanos. No hubo ostentaciones, solo la sinceridad de dos almas que se encontraron y se eligieron a pesar de las heridas, de las dudas y de las tormentas. Y así, bajo un cielo estrellado, se abría un capítulo nuevo para ellos, para el emirato y para la vida que ya crecía en su interior. Un capítulo donde el amor venció al orgullo, la esperanza se alzó sobre el miedo, y el poder verdadero se midió en la capacidad de perdonar y transformar. En ese momento de paz absoluta, la luna brilló más intensamente, como si el desierto susurrara su bendición. El jeque billonario, con la mano entrelazada con la de su esposa, sabía que cualquier batalla futura sería enfrentada juntos, que el destino ya no sería un enemigo, sino un aliado. Y así terminó la historia de un hombre que aprendió que bajo la armadura del poder, el corazón es el prisma que verdaderamente ilumina el camino hacia la felicidad eterna.